Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de a qué hora estéis escuchando esto. Bienvenidos todos, en primer lugar. Estamos un día más aquí en grabación de podcast entre el profesor Álvaro Cortés Oliva, bienvenido. Un placer. Y yo mismo, ya sabéis, historiador en Dinamarca. Y el tema que nos centramos hoy es un tema muy interesante, como casi todos los que tratamos, obvio, pero también bastante desconocido. Y es que nos vamos a embarcar dentro de esta pequeña serie de podcasts que estamos haciendo de la Segunda Guerra Mundial, de los experimentos, de las bombas. Nos vamos a embarcar un poquito más en hechos bastante desconocidos. Y desconocidos especialmente porque a los occidentales nos pillan bastante lejos. Y es las políticas que surgieron del movimiento que hubo en Japón, del hecho de que Japón también entrara a la guerra, de por qué se produjo esto, y sobre todo de las cosas poco bonitas, vamos a decirlo así, luego ya entraremos más al detalle, que estos japoneses hicieron especialmente en lo que es la China continental. Es archiconocido todas las atrocidades, todos los crímenes que cometieron los nazis, los campos de concentración, pero no solo fueron ellos, sino que además otros actores también actuaron de una manera, de un perfil bastante parecido. Entre ellos los japoneses con su famoso escuadrón. No quiero decir el número, luego tú nos lo dices, Álvaro. Bienvenido y sin más dilación, empezamos. Yo creo que sería un poquito conveniente el empezar con una pequeña contextualización de lo que era la guerra, de lo que era la ideología japonesa y del por qué se llegó a crear las políticas y los hechos que vamos a acontecer. Explícanos un poquito, ¿cómo nos embarcamos? Pues mira, Andreu y el resto de la audiencia, estas políticas de las que vamos a hablar, que yo creo que todo el mundo le va a horrorizar porque no es para menos, se enmarcan dentro de lo que serían los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que sería, ¿no?, en torno a la década de los años 30. Todos sabemos, ¿no?, por diferentes películas, por libros, que en aquellos momentos Japón se encontraba en una atmósfera de gran nacionalismo y también militarismo, una adoración brutal a la figura, ¿no?, del emperador, en aquellos tiempos el emperador Hirohito. Pero claro, ¿no?, lo enmarcamos siempre, la década de los 30, esto se vuelve unos supernacionalistas no de la nada prácticamente. Y no es del todo así, ya que este proceso de nacionalismo exacerbado empieza ya a situarse en torno a la época Meiji, es decir, ya cuando, ¿no?, Japón empieza ya a conectarse mucho con lo que sería la cultura occidental. Pues a medida que se va produciendo este contacto surge una reacción, ¿no?, que será la de un gran nacionalismo que habla de reconectar con aquella esencia nacional que se estaba perdiendo. Y esta idea, ¿no?, de recuperar la esencia nacional perdida es la que llamarán los japoneses el Kokutai. Ya sé que es un nombre así un poco peliagudo, no sé si mi pronunciación es la correcta, pero es así, ¿no?, como se denomina esta iniciativa, ¿no?, por recuperar lo que un día se fue. Este Kokutai es la palabra que establece uno de los ideólogos de este movimiento extremo, ¿no?, de extrema derecha, podríamos decir, de gran nacionalismo, el cual se llamaba Okawa Shumei. Okawa Shumei es uno de los grandes teóricos de este nacionalismo japonés y el cual hablará de que hay que volver a las raíces pasadas y de alguna manera no recuperar lo que los japoneses, los nacionalistas japoneses entienden como la gran familia. ¿Y qué es la gran familia? La gran familia es el Estado en su totalidad, pero entendido como que el Estado está compuesto por diferentes familias. Vemos cómo conecta un poco, ¿no?, con esa filosofía confucionista. Sí. Hay que recuperar, interconectar a las familias que conforman Japón, las cuales tienen en común una serie de ancestros divinos, interconectándolo, ¿no?, con lo que sería la tradición sintoísta japonesa, ¿no? Por ejemplo, pues mira, todos somos descendientes del dios Amaterasu, el dios del sol. Por lo tanto, ¿no?, tenemos que velar por una cierta ayuda y también homogeneidad por parte de la sociedad japonesa. Dentro de esta sociedad, el pilar fundamental, sin duda, es lo que venía siendo la familia imperial, el emperador. El emperador es el padre de la nación al cual hay que venerar, ¿no? Ya vemos cómo esto
¿no? Será fundamental a la hora de entender cómo es el pensamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que te estaba comentando, ¿no, Andreu? No es tan diferente a lo que está pasando en Occidente, donde empezamos a ver ideologías como la fascista, en el caso de Italia con Mussolini, o en el caso, ¿no?, del nazismo en Alemania. Sin embargo, este nacionalismo japonés podríamos decir que difiere un poco del fascismo italiano y nazi. ¿En qué sentido? Pues que, por ejemplo, el fascismo italiano, el nazismo alemán, sobre todo el nazismo alemán, hablaba de la superioridad de una raza, de la raza aria. Todo el proyecto alemán se contempla en función de nosotros tenemos que lograr, ¿no?, prácticamente una especie de paraíso para la única raza, ¿no?, verdadera, la única raza superior, ¿no?, que es la raza aria. En el caso de los japoneses, que esto es curioso, ellos se presentan como si fueran los valedores de Asia. Ellos dicen, nosotros culturalmente somos superiores al resto de pueblos asiáticos, pero no vamos a llevar a cabo una serie de leyes, ¿no?, raciales, como podían ser, ¿no?, todas las leyes creadas por el régimen nazi, sino que nosotros nos vamos a situar en el liderazgo del pueblo asiático y vamos a intentar plantar cara a lo que había sido, ¿no?, a lo largo del tiempo, el colonialismo europeo. Es decir, Japón se presenta como una especie de destino manifiesto estadounidense, ¿no? En plan, nosotros somos aquí los encargados de velar y proteger a todos los pueblos asiáticos. ¿Cuál es el problema? Una especie de doctrina Monroe, versión japonesa. Doctrina Monroe, destino manifiesto estadounidense, versión japonesa, ¿no? Ellos decían, el resto de pueblos son unos incompetentes, por lo tanto, nosotros, ya que somos culturalmente los superiores, y así lo determinan, ¿no?, nuestros diferentes éxitos, por ejemplo, en las guerras ruso-japonesas, pues nosotros seremos los encargados de liderar a esta panda de mansos, ¿no?, a combatir con el colonialismo europeo. Encontramos figuras como el que acabo de nombrar hace un rato, Okawa Shumei, el cual dirá lo siguiente, y es que nos encontramos, según este teórico, en un momento de conflicto durante los años 30 entre dos razas. La raza japonesa, que representa a la asiática, es la mejor dentro de las asiáticas, y la raza occidental, representada sobre todo por los Estados Unidos, ¿no?, que la cual era la gran potencia de la época. Según Okawa Shumei, los japoneses estaban destinados a la victoria. ¿Por qué? Porque ellos mantenían la homogeneidad racial, a diferencia de Estados Unidos, ¿no?, que era un compendio de diferentes... De muchísimos, claro. Ahí estamos. Partiendo de ese ideal de superioridad, ¿no?, de que nosotros somos los encargados de proteger toda Asia, los japoneses empezarán a actuar y empezarán, ¿no?, a intentar expandirse, conseguir, ¿no?, ese espacio territorial que ellos consideraban que les pertocaba por ser, ¿no?, la nación asiática más poderosa y culturalmente superior. En este contexto vemos como Corea forma parte directamente de Japón y China empezará a verse también como un territorio el cual hay que empezar ya a apropiarse. Y una de las regiones que más anhelaban los japoneses en aquel periodo era Manchuria. La cual, ¿no?, todos sabemos qué trágico destino tuvo. Si me quieres preguntar alguna cosa de lo que hemos comentado, Andreu. Bueno, la verdad es que lo has explicado súper bien, quedan pocas preguntas. Simplemente me parece muy interesante, sobre todo dos puntos que has dicho. Lo del tema de la familia. Lo del tema de la familia porque lo podemos incluso retrotraer un poquito en la historia del propio Japón. Durante muchísimos siglos, tú bien lo sabes, el Japón feudal se fundamentó sobre todo en el control de ciertos territorios por las diferentes familias más poderosas, todos los temas del shogunato, etc. Entonces, lo podemos retratar, no es una cosa que se iniciara en el siglo XX, ni muchísimo menos, sino que viene de bastante atrás, está dentro de la propia cultura japonesa. Y después también me ha parecido súper interesante este paralelismo que has hecho entre la ideología japonesa y los fascismos, especialmente el italiano y sobre todo el alemán. Es verdad que tenían muchas diferencias entre sí, al final cada uno aplicaba un poquito en función de la idiosincrasia de su propio país, pero sí que comparten también pues algunas figuras, algunas cosas muy, muy relevantes. El culto a una figura, en el caso de Japón con el emperador Hirohito, en el caso de alemán o italiano obviamente con el Tito Adolfo o con Benito, que no quiero decir nombres para que no desmoneticen el canal, pero claro, compartían el tipo de implementación de las políticas estaba fundamentado por eso, por un
una figura central que era la que aglutinaba todo el perfil político y todo el poder en muchos sentidos. Y luego también me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que ellos se sentían como la raza no superior, pero sí legitimada para ser la cabeza de los pueblos asiáticos. Por eso fueron a Corea, por eso luego posteriormente fueron también a China, a diferentes países. Digamos que ahí podríamos hacer un pequeño paralelismo con lo que era el Lebensraum alemán, el espacio vital que ellos pensaban que tenían derecho y que por lo tanto tenían que tomarlo aunque fuera por la fuerza. La verdad es que me ha parecido un trozo de intervención buenísimo. Sí, y es lo que comentaba, ¿no? Que siempre se creyó eso. Parte de la ciudadanía japonesa también creía en esa superioridad étnica, racial, pero por parte del Estado nunca hubo un documento oficial, como podían ser, por ejemplo, en el caso de Alemania, las leyes de Nuremberg, ¿no? Sí. Que de alguna manera dijera, mira, el pensamiento del Estado japonés es este, ¿no? Es que nosotros somos racialmente superiores. En el caso de Japón nunca existió esa evidencia. Es más, ¿no? Con la ocupación, ya voy a hacer un poco de adelanto de lo que viene, ¿no? Con la ocupación de Manchuria, lo que repetían muchos japoneses era un lema que tengo aquí apuntado, porque si no yo me hago en la picha un lío, que es Gozoku Kyowa. Es decir, no era un lema que quería decir todas las poblaciones asiáticas que se encuentran en Manchuria tenemos que remar todos en la misma dirección. Los japoneses que se encontraban allí en ese momento, los coreanos que también se encontraban, chinos, manchúes. ¿No? Vemos cómo... Era un poquito como... Ahí estamos. Como políticas de un solo Japón, como si hiciéramos una extrapolación de una sola China actual, ¿no? Pues bien, coméntanos un poquito, además de estas políticas supremacistas, ¿cómo fue exactamente la creación del escuadrón que estamos hoy, que está referenciado el podcast de hoy? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo implementaron? Y sobre todo, ¿dónde y cuándo? Si me permites también hablar de la ocupación antes de irme al escuadrón. Venga. Que ya sé que es el tema estrella de este podcast. También me gustaría hacer 5 céntimos de lo que es la ocupación de la zona de Manchuria, porque es un tema interesante que también nos habla de que Japón en aquellos momentos era un poco anárquico, los sectores militares tenían mucha fuerza. Muchísima. Te comento eso, te hago una pincelada, Andreu. Venga, por favor. Al escuadrón. ¿Te parece? Por favor. Sí. Muy bien, pues mira, la invasión de Manchuria, yo he dicho, ¿no? Que los japoneses tenían muchas ganas a lo que era el continente chino, bueno, el continente asiático, que venía siendo, ¿no? El país, la China, ¿no? Porque la China siempre había sido pues el gran núcleo de la civilización asiática. Y de esta manera no se producirá durante el año 1931 la invasión de la zona de Manchuria, una zona que se encontraba al norte de lo que venía siendo, ¿no? La zona continental de la China en aquellos momentos. ¿Cómo se encontraba China? Pues muy debilitada, porque en 1912 se había constituido como una república, habían expulsado al último emperador de la dinastía Qin, la dinastía Manchú, y por lo tanto estaban muy debilitados. Aprovechando esa situación, un ejército japonés, el cual actuaba en este momento libremente, se llamaba el ejército Kwantung, lo que hizo es, nosotros vamos a empezar a controlar la zona de Manchuria. ¿De qué forma? Pues con un cierto clientelismo, ganándonos a uno de los jefecillos, podríamos decir uno de los caudillos de esta región, el cual se llamaba Chan Suoli. Chan Suoli le iban haciendo una serie de regalos, podemos decir sobornos, a cambio de que esa zona de Manchuria siguiera las mismas políticas que se realizaban en Japón. ¿Qué es lo que pasó? Pues que este señor, este caudillo, que podríamos decir que controlaba la zona de Manchuria, fue acercándose a los postulados de Chiang Kai-shek, ¿no? Conocido por cualquier estudioso de la China continental, el cual era del Partido Nacionalista Chino. En ese momento, ¿qué pasó con los japoneses? Pues dijeron, hasta aquí hemos llegado, no podemos establecer aquí relaciones con un tío que se está posicionando con los nacionalistas chinos. Y es en ese momento el ejército Kwantung cuando decide llevar a cabo el denominado incidente de Mukden. ¿Qué es el incidente de Mukden? Pues en la zona de Manchuria, ¿de acuerdo? Era del control chino, pero había una pequeña zona, el transporte del ferrocarril del sur de Manchuria, que era controlado por el gobierno japonés. O sea, era soberanía japonesa todo lo que era esta zona del ferrocarril. Y lo que hicieron por parte del ejército Kwantung, es decir, un ejército que formaba parte de Japón, es, nosotros vamos a provocar un atentado en este ferrocarril, culparemos a los chinos y, aprovechando esta coyuntura, podremos, ¿no?, llevar a cabo la ofensiva de esta región conquistándola.
Así lo hicieron el 18 de septiembre de 1931. A partir de este momento culparon a los chinos, ¿no? A Chiang Kai-shek, a los nacionalistas chinos, y aprovecharon para llevar a cabo la ocupación de toda Manchuria. Una ocupación la cual fue bastante rápida. Decimos que se inició el 18 de septiembre de 1931 y concluyó en febrero de 1932. Por lo tanto, Andreu, no puedes ver cómo se realizó con una gran facilidad. Una big click, sí, podríamos decir, casi. Ahí estamos. Una guerra relámpago. Aquí, ahí estamos. Lo curioso lo encontramos en que este ejército en todo momento actuó al margen de lo que era el gobierno japonés, el gobierno civil. Incluso los altos mandos militares que se encontraban en Tokio les dijeron, este ejército Kwantung, que no tenían que intervenir en la zona china, y ellos pasaron olímpicamente y llevaron a cabo la conquista. Pero claro, una vez conquistan la zona, todos los japoneses los vitorean, prácticamente los ven como héroes. Pues lo que hará, ¿no?, el gobierno civil es lo que se viene haciendo habitualmente en estos casos, que es recoger cable. Serán invitados por el emperador Hirohito y, bueno, prácticamente no se presentará como grandes héroes, ¿no? Esto simboliza, ¿no?, de alguna manera el gran nacionalismo que no solo se encontraba en determinadas élites políticas, sino en buena parte de la ciudadanía japonesa de la época. En este contexto, Andreu, sí, encontramos ya, ahora sí, el Escuadrón 731. Y yo ya me estaba yendo por los cerros de Úbeda y tampoco es nada. No es plan. Me parece muy interesante lo que acabas de contar de Manchuria, sobre todo el casus belli, ese ataque chino a las posesiones japonesas o a las infraestructuras japonesas, porque esto ha pasado 1000 veces en la historia. Cuando realmente a una potencia le interesa entrar en guerra, siempre pasa alguna cosa de estas para dar el motivo para entrar en la guerra. Acordémonos de Lusitania durante la Primera Guerra Mundial, el Maine durante las guerras... el caso de Estados Unidos. Claro, entre Estados Unidos yo creo que es el que más sabe hacer esto. Los españoles lo sabemos, en la guerra de Cuba que tuvimos en finales del siglo XVIII también fue algo parecido. Un barco que estaba ahí anclado en Cuba, el Maine, explotó, así porque quiso, y las culpas fueron del ejército español, entre comillas. Luego se ha visto que bueno, habría que hacer un debate historiográfico más serio. Mira, Andreu, que no lo estamos buscando, pero estamos estableciendo aquí paralelismos entre japoneses y estadounidenses. Totalmente. Monroe, Destino Manifiesto, después, ¿no?, toda esa política que tenían del espacio vital los japoneses, ahora esto... Claro, al final sí no está intencionado, pero si te pones a hurgar un poquito en las metodologías, en las motivaciones, en las maneras de hacer las cosas, siempre podemos encontrar paralelismos entre las grandes potencias. Nadie es muy malo, o sea, nadie es totalmente malo y nadie es totalmente bueno. Por mucho que si intentamos aprender la historia a través de Hollywood nos pueden decir otra cosa, cuando ya te pones un poquito a escarbar la historia, no hay un bando bueno y un bando malo. Quizás hay un bando un poco peor, pero desde luego en la guerra no hay buenas personas. Dicho esto... No existen ni blancos ni negros. No, todos gris como los días de Dinamarca. Dicho esto, vamos un poquito ya al meollo de la cuestión, que me interesa mucho saber todo lo que nos tienes que contar. El escuadrón, ¿cómo apareció? ¿Dónde apareció? Y sobre todo, ¿qué cosas deleznables hizo? Pues el Escuadrón 731, el cual es muy poco conocido por la gente, algo que es infame, pero sin embargo ha pasado muy de extranjis por parte de buena parte del público. Yo supongo que es porque no se han hecho películas o nada de este tipo. Pues mira, el Escuadrón 731 se articula en la figura de un japonés llamado Shiroishi. ¿Quién es Shiroishi? Pues Shiroishi es un hombre nacido en 1892 en la zona de Tsubayama, un pequeño pueblo en el Japón rural, y el cual beberá, como venía siendo habitual, de ese nacionalismo que estaba impregnado en buena parte de la cultura japonesa. Era un hombre muy estudioso y que se graduó por la Universidad de Kioto en 1920 en la carrera de medicina. Un hombre muy hábil, ¿no?, en lo suyo, en la medicina, en la biología, que también empezó a mantener vinculaciones con lo que venía siendo el ejército. Vemos cómo, por ejemplo, tras acabar sus estudios, se alistó en el ejército, ¿no?, participando de una manera activa en el hospital del primer ejército médico-militar japonés que se encontraba en aquellos momentos en Tokio.
Ujú. Estuvo manteniendo sus relaciones con el ejército, a la vez que también seguía ahondando, ¿no?, en sus estudios académicos, obteniendo el doctorado en medicina en 1924, ¿no? Hasta aquí, pues bueno, parece un buen chico, ¿no?, un académico más, un empollón. Un empollón, una rata de biblioteca. De manera simple. Una Como, rata de biblioteca, ¿no? como nosotros, Con el prácticamente. el dinero del almuerzo. Bueno, prácticamente. ¿Qué pasa con este hombre? ¿No? Pues se dan cuenta por parte del ejército que era una persona, ¿no?, con un gran nivel intelectual, y de esta manera, ¿no?, empezará ya a promocionarse por parte del ejército a este joven Shiroishi. En 1927 se le hace agregado militar y se le envía a Estados Unidos, Europa, a investigar lo que venían siendo los programas de desarrollos de armas bacteriológicas que se habían llevado a cabo en la Primera Guerra Mundial. Todos sabemos, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial es la gran guerra y en la cual, ¿no?, empiezan ya a utilizarse armas químicas, ¿no? Todos tenemos el retrato Sí. de, ¿no?, los milicianos, los Que soldados, ¿no?, con esas escafandas. Que quitando quizás cosas como los campos de concentración y tal, podríamos llegar a decir que la Primera Guerra Mundial fue incluso más cruel que la Segunda, quitando el tema de los genocidios. No había tantos motivos ideológicos, Pero sí, los materiales de guerra que se utilizaban, los gases mostaza y todos estos, realmente fue bastante... Una de las primeras veces que se aplicaban ese gran despliegue a nivel militar, de vehículos, de diferentes armas. Sí, que se ponía todo el servicio de la producción industrial solo al servicio de la guerra. Realmente cambió para mal todos los paradigmas de enfrentamientos bélicos. Pero no te corto más, por favor. De acuerdo. Pues mira, Shiroishi, ¿no?, fue formándose, ¿no?, en esas armas bacteriológicas que se habían utilizado por parte, ¿no?, de la Triple Entente, la Triple Alianza, y fue investigando, fue obteniendo grandes conocimientos sobre el tema. Se hizo un experto en lo que venían siendo pandemias. Al volver a su Japón natal, participó de manera activa con el gobierno y permitió incluso frenar, ¿no?, algunos problemas de pandemias que se tenían, por ejemplo de meningitis, en una pequeña región llamada Shikoku, ¿no? Él participará con el gobierno, asesorará, no se pondrá como uno de los cabezas pensantes a la hora de intentar detener pandemias que se van formando en aquellos momentos, ¿no?, de meningitis, por ejemplo. ¿Esto qué provocará? Pues que su nombre vaya ganando cada vez más prestigio, ¿no?, que se haga una figura clave, que el gobierno lo vea con buenos ojos, que el ejército lo tenga en cuenta. Y una vez el ejército lo tiene en cuenta, lo que hará el señor Shiroishi es empezar ya a manifestar su interés por lo que eran las armas bacteriológicas, ¿no? Intentar, de alguna manera, plasmar lo que él había visto, que se había realizado tanto en Estados Unidos como en Europa, intentar plasmarlo a nivel de Japón, la cual iba muy atrasada en aquellos momentos dentro de este campo. Como se había ganado el favor del ejército, finalmente, ¿no?, lo que harán con Shiroishi es, mira, te damos un espacio, un pequeño laboratorio para que tú investigues sobre estas armas biológicas. ¿Dónde se situará este laboratorio? Pues en la zona que hemos comentado anteriormente, Andreu, de Manchuria. En el distrito Pingfang, al noreste de la ciudad de Harbin, en la zona de China, la zona de China, Manchuria, en aquellos momentos llamada Manchukuo, que era una especie de estado satélite japonés. Sí. Se establecerá la llamada Unidad Antipandémica de Suministro de Agua 731, ¿no?, que era, podríamos decir, el nombre tapadera. El nombre así como de incógnito. Sí. ¿No?, que tú dices antipandémica de suministro de agua. Bueno, supongo que sea para fines positivos. Ya veremos cómo no. Absolutamente no. En la zona de Manchuria. Y lo que empezará a hacer el señor Shiroishi, el cual irá reclutando diferentes científicos, es empezar a llevar a cabo pruebas de esas armas, a crear armas bacteriológicas a través, ¿no?, de enfermedades ya conocidas a lo largo de la historia de la humanidad, como puede ser, ¿no?, la peste, la rabia, ¿no? Empezar a combinar esas enfermedades para, ¿no?, fabricar las ansiadas armas biológicas. ¿Y qué es lo que hará? ¿Cómo experimentará? ¿Cómo creará nuevos compuestos, nuevas armas biológicas? Pues muy fácil, cogiendo los denominados marutas y propinándoles todas estas enfermedades, viendo cómo se podían combinar. Y tú me dirás, ¿qué es esto de marutas? ¿Qué me estás contando? Marutas. Pues marutas, en japonés quiere decir tronco, y ellos lo utilizaban
para referirse a los prisioneros chinos y también rusos que tenían y con los cuales experimentaban para llevar a cabo la creación de estas armas. De formas que yo ahora te contaré de manera superficial, porque si no... Sí, no entremos demasiado en detalle porque es bastante escabroso. Pero para que nos hagamos, ¿no?, tanto tú como yo, como el resto de espectadores, una pequeña idea, ¿no?, de hasta qué punto, ¿no?, llegaba la crueldad, sí. Sí. Ahí estamos. Pues mira, lo que hacían con estos marutas, con estos prisioneros chinos y rusos, era lo siguiente. Ellos, ¿no?, les introducían una serie de compuestos, de enfermedades, ¿no?, conocidas por todos. He citado algunas, había más. Y lo que les decían, en la mayoría de casos, es: mira, se trata de vacunas, esto lo hacemos por vuestro bien. Por lo tanto, ¿no?, los prisioneros, los denominados marutas, bueno, pues tenían una actitud pues positiva, ¿no? Porque decían, bueno, están experimentando conmigo, pero son vacunas. Pues no eran vacunas, sino que eran, ¿no?, diferentes compuestos bacteriológicos que tenían unas consecuencias pues altamente, ¿no?, mortíferas para su salud. Bueno, mortíferas, sí. Para que no vamos a enrollar, ¿no? No lo suavicemos, no. Para toda aquella gente. Pero no solo este tipo de experimentos. Por ejemplo, el Escuadrón 731 quería comprobar hasta qué punto los seres humanos podemos aguantar el dolor. Y por ese motivo, pues lo mismo, realizaban amputaciones a los prisioneros sin ningún tipo de anestesia. Les congelaban miembros. Les llevaban a cabo operaciones abriéndolos en canal sin ningún tipo de anestesia, ¿no? Cosas brutales, cosas que, madre mía, ahora no lo cuento. Y básicamente, como una pesadilla prácticamente. Casi todo lo malo que nos podríamos imaginar seguramente tuvo su réplica en este momento y en este lugar, porque te pones a leer realmente un poquito de la descripción de todo lo que hicieron. Sí. Y hay pocos parangones en la historia, gracias a Dios. Totalmente innombrables prácticamente. Totalmente lamentable, pues sí, efectivamente. Y bueno, se fueron llevando a cabo estos experimentos, ¿no?, con una finalidad, al menos es lo que ellos decían, ¿no?, que era la de crear armas biológicas, no solo en prisioneros, en seres humanos, sino también con animales, ¿no? He estado leyendo diferentes investigaciones que realizaban de, pues mira, vamos a tener un grupo de ratas sin alimentar y las soltamos contra un gato alimentado. Queremos ver si el animal débil organizado puede superar a el animal más fuerte. Experimentos de ese calado, de ese tipo. Sí, que... Los cuales estaban financiados por el gobierno civil, por el gobierno japonés, y con unos presupuestos que aumentaron de manera sistemática durante la Segunda Guerra Mundial. Para que te hagas una idea de cómo aumentó este presupuesto, a partir de la Segunda Guerra Mundial se crean otras unidades, aparte de la 731, como la unidad 1855, que se situaba en Pekín, y la unidad 100, en la zona de Chandung, los cuales eran unidades subordinadas al Escuadrón 731 que en todo momento pues le dotaban de ayuda. ¿Es necesario investigar sobre la peste? Pues una de estas unidades lo hacía. ¿De qué forma? Pues experimentando, ¿no?, y cogiendo a... ¿no? Pues... Bueno, y incluso ya no tanto la pregunta de ¿es necesario experimentar con esto?, sino ¿podemos sacarle un rédito militar a la experimentación? Muchos de los experimentos que hacían con este tipo de pestes y tal, como tú muy bien has dicho, eran con el fin de llegar a tener alguna ventaja armamentística. Hacerlo en una bomba, hacerlo en algún tipo de plaga que pudiera diezmar lo que eran las tropas enemigas. O sea, no era solo que hicieran unos experimentos deleznables por el bien de la humanidad o por el bien del conocimiento, sino que estaba bastante enfocado al hecho de poder utilizarlo en la propia guerra. Y de ahí lo que tú comentas, ¿no?, de que a lo largo de la guerra fue aumentando el presupuesto y este número de escuadrones satélites, porque a la que se dieron cuenta un poquito de que quizás la guerra estaba más complicada ganarla de lo que pensaban en un principio, era, digamos, como las últimas bazas que les iban quedando. Y aquí podemos hacer otra vez otro paralelismo más, no con Estados Unidos esta vez, sino con la propia Alemania nazi. Shiroishi, al final, era una especie de Dr. Mengele, podríamos decirlo, a la versión japonesa. Es decir, para quien no lo conozca, aunque lastimosamente este también es un personaje bastante conocido dentro de la Segunda Guerra Mundial, Dr. Mengele era el encargado el encargado médico del campo de Auschwitz, si no estoy equivocado. Y era precisamente el que se encargaba de hacer los experimentos con humanos, con todas las consecuencias más o menos iguales de lo que acabas de contar.
O sea que vemos que se pueden ir haciendo paralelismos en muchos sentidos y en muchas cosas también. Y sorprende, como tú decías, ¿no? Que conocemos, buena parte de la población actual conoce el caso, ¿no? de los campos de Auschwitz, ¿no? Treblinka, Dachau. Sin embargo, en el caso de este campo, situado en la zona de Manchuria, en la China actual, todo el mundo lo desconoce. Es un tema curioso, pero... Bueno, pero... Ahora sí, lo comentaremos ahora porque... Pero quizás a lo mejor es una cosa bastante más desconocida simplemente por una cuestión de eurocentrismo. Es decir, a nosotros, como españoles o como europeos, nos pilla mucho más cerca todo lo que pasó en los campos de Polonia, de Alemania, etc. Claro, sería muy diferente si preguntáramos a un chino, a un coreano, que si conoce más los campos de concentración y de experimentación de los japoneses o de los alemanes. Los alemanes serían prácticamente desconocidos para ellos, incluso lo podemos retrotraer a toda la geopolítica actual, que en gran parte viene precisamente de esto. ¿Por qué hay esa gran animadversión entre coreanos respecto a los japoneses, entre chinos respecto a los japoneses hoy en día? Pues es todo el recuerdo también de todas las barbaries que hicieron los japoneses durante la invasión, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya verás, Andreu, como también es debido a una serie de motivos que vinieron posteriormente que apuntan al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues, por favor, adelante. De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque durante todo ese tiempo, en el cual seguía el conflicto en abierto, los estadounidenses fueron escuchando diferentes tipos de información sobre la existencia de este escuadrón. Un escuadrón que iba investigando sobre armas biológicas, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba con los estadounidenses? Que ellos no se lo creían. Ellos decían, los japoneses no van tan avanzados. Y la presencia de científicos, ¿no? de raza blanca, porque hasta los estadounidenses creían en las razas en aquel momento, ¿no? Si la existencia de personal de raza blanca en su programa no pueden haber desarrollado o no pueden estar tan avanzados en este tipo, ¿no? de experimentaciones. Esta información, ¿no? fue surgiendo en un principio, pero ¿no? al paso del tiempo se fue haciendo real. Los estadounidenses finalmente no se dieron cuenta que sí, que el Escuadrón 731 existía, ¿no? y del tipo, ¿no? de pruebas experimentales que se realizaban. ¿Por qué? Porque al final, ¿no? debido a que se estaba llevando a cabo el conflicto, incluso británicos, estadounidenses, australianos, ¿no? fueron capturados por los japoneses y también, ¿no? se experimentó con ellos. De manera, ¿no? que al final incluso estadounidenses, ¿no? occidentales en general, también fueron víctimas, ¿no? de esta clase de experimentos, ¿no? Y es en este momento cuando parte de las potencias aliadas, sobre todo Estados Unidos, empiezan a darse cuenta de lo que se estaba realizando en la zona de Manchuria. Y esto nos lleva a el momento en el cual finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con la rendición de Japón. En el momento en el que se lleva a cabo la rendición de Japón, todas las autoridades políticas que habían estado llevando a cabo el pago, el presupuesto del Escuadrón 731, lo primero que harán es eliminar todas las pruebas de que se había llevado a cabo experimentaciones en la zona de Manchuria. ¿De qué forma lo harán? Pues yendo a esos campos, destruyéndolos de manera sistemática, eliminando a todos los presos, a todas, ¿no? las pobres personas, los llamados marutas, en los cuales se había experimentado y, importante, liberando ratas con las que se experimentaban. Un follón, ¿no? Eliminar todo tipo de pista sobre lo que se había cualquier resto que pudiera quedar de... Cualquier resto que pudiera quedar de lo que se había... Ya no solo a nivel documental, sino a nivel físico. Instalaciones, personas, etcétera. Evidentemente. Pues esto provocará una serie de efectos perjudiciales ya no solo para potencias extranjeras, para todas aquellas personas con las cuales se habían experimentado, sino con la propia población civil japonesa. ¿De qué forma? Pues en el momento en el cual, ¿no? cogerán a muchas ratas con las cuales habían experimentado, las liberarán y empezarán también a huir de estos campos las pulgas que se habían generado, las cuales estaban todas contagiadas, lo que provocarán por las zonas colindantes, ¿sí? tanto de Manchuria como también de zonas de Japón, debido a que se irá pasando, ¿no? de japoneses que después volvían a su hogar. Lo que se irá haciendo es expandir diferentes pandemias, como la de la peste bubónica que se había experimentado por parte del Escuadrón 731, pero que, ¿no? empezarán otra vez a surgir y que afectarán de manera directa a la población civil, no solo china, sino también japonesa. ¿No? Esto provoca una serie de consecuencias mortales, ya no solo
durante el periodo que había estado vigente el Escuadrón 731, sino también a posteriori. Algunos historiadores, como es el caso de Sheldon Harris, prominente estudioso de este tema de la Universidad de California, han calculado aproximadamente cuántas víctimas murieron. Y tengo aquí las cifras de que Sheldon Harris calcula que murieron 200.000 víctimas en lo que serían los campos, solo con la experimentación, y posteriormente, después de esta destrucción de pruebas, pero que, ¿no?, la epidemia fuera expandiéndose, las diferentes, ¿no?, pandemias, epidemias, estas cifras podían aumentar y llegar hasta los 580.000 víctimas provocadas, ¿no?, por este intento de crear armas bacteriológicas. ¿Alguna cosa que comentar, Andreu? Además de que me he quedado perplejo con estas cifras porque realmente no las conocía tanto, sobre todo las medio millón de personas. Es un poquito extraño que en el momento que intentaron borrar todas las huellas y todas las personas que habían experimentado, la infraestructura y tal, yo no he sabido encontrarlo y mira que he buscado un poquito de bibliografía al respecto. ¿Por qué liberaron las ratas? ¿Por qué no simplemente las mataron, las quemaron y ya está? Eso me tiene a mí en ascuas, tío. O sea, matan a los prisioneros y no matan las ratas. Correcto. Eso, mira, desde aquí, sin desmerecer a nadie ni meternos en política, obviamente, desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros escuchas. Si hay alguien que sepa un poquito más en referencia o que pueda recomendarnos bibliografía sobre este caso, es que es algo que me parece bastante curioso. Es que cuando estuve mirando los diferentes datos y tal, me quedé en shock. Digo, yo no entiendo, o sea, no entiendo nada, pero bueno. Y luego me ha gustado mucho también el apunte que has dicho de que en Estados Unidos también tenían esta concepción de raza, o sea, que no es una cosa sola de alemanes, de japoneses, hasta el punto, por ejemplo, de que sabes que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hubieron campos de prisioneros. No de exterminio como los alemanes, pero sí campos de prisioneros que se encargaban de controlar a la población que vivía dentro de Estados Unidos y que era susceptible de ser espías o de ser miembros de algún gobierno extranjero, especialmente japoneses. Y para digamos, el motivo por el cual te podían mandar a estos campos de prisioneros no era tu nacionalidad, es decir, no es que tu DNI pusiera que eras japonés y que estabas en suelo americano, sino que muchas veces lo hacían simplemente por la concepción de raza, por rasgos fenotípicos. Parecías japonés y a lo mejor podías ser filipino. Tal cual. O sea que tenían la concepción de raza y de raza blanca, raza asiática. Estaba muy... Eso ya no es tanto un tema de racismo, que también lo es, sino un subproducto del contexto de ese momento. Estamos hablando de hace 80 años y las cosas se veían bastante diferentes. Por suerte, ahora ha cambiado todo esto. Pero dicho esto... La cosa evoluciona. Y para bien, en este caso. Que no todo es para bien. Pero bueno, tenemos que... Entramos en el desenlace, Andreu. Y sobre todo te quería preguntar, porque ya nos has contado que al final los japoneses se rindieron, intentaron borrar todas las posibles huellas de todos estos experimentos, pero mi duda es, ¿qué pasó con el personaje que estamos hablando? ¿Qué fue de Shiro Ishii? ¿Fue juzgado? ¿Se escapó? ¿Murió? Cuéntanos. Un tema interesante. Pues mira, Shiro Ishii lo que hizo, al ver cómo Japón quedaba derrotada de la Segunda Guerra Mundial, lo que hará es fingir su muerte durante 1945. Pero finalmente será detenido, no por las tropas estadounidenses, en el año 1946. Una vez detenido, como otros muchos, será llevado a los juicios de Tokio. Los juicios de Tokio, ¿no?, era una especie de juicios de Nuremberg. Más o menos. ¿no? Era pues juzgar a aquellas personas que habían estado detrás de los comportamientos, ¿no?, nacionalistas, militaristas de la Japón de aquel periodo. Sobre todo eran los que juzgaron también a todas las personas que habían hecho algún crimen contra la humanidad, especialmente todos los artífices de todas las cosas que los japoneses habían hecho. Los artífices que habían estado detrás del Japón imperial, de esos actos deleznables, pues se les juzgaba. Lo vemos en aquellos juicios de Tokio, cómo se juzgó, por ejemplo, a la figura de Hideki Toyo, que era el primer ministro japonés, o Seishiro Itagaki, ¿no?, el cual era el ministro de guerra, ¿no? Estos fueron condenados con penas de muerte. Vemos cómo se juzgaba, ¿no?, a buena parte de aquellas figuras prominentes de la política japonesa. Ahora bien, ¿qué pasa con Shiro Ishii? Pues Shiro Ishii iba a ser
juzgado, muy probablemente a recibir una pena de muerte, pero la figura de Douglas MacArthur, ese gran militar estadounidense del Pacífico, tenía algún problema mental, no te lo voy a negar, Andreu, lo que hará es decir, Shiro Ishii sabe muchas cosas de los experimentos bacteriológicos que ha estado realizando. Sus investigaciones sobre las armas nos pueden ser útiles, de manera que vamos a negociar con él que nos muestre y que nos dé los conocimientos que había obtenido a lo largo de tantos años de investigación, a cambio de que no sea juzgado. Y en esos juicios de Tokio, Shiro Ishii no será juzgado finalmente, porque se dirá que no habían pruebas sólidas. De manera que tanto este señor como todos los científicos que habían rodeado el Escuadrón 731 no fueron juzgados por los juicios de Tokio, sino que murieron pues de mayores. En el caso de Shiro Ishii, vemos cómo murió en el año 1960, con la edad de 67 años, por un cáncer de garganta. Por lo tanto, podríamos decir, así de manera clara, que se fueron de rositas, Andreu. Y la verdad es que choca mucho, después de todo lo que llegaron a hacer. Digamos que en ese sentido los estadounidenses hicieron una suerte de operación Paperclip, más o menos, pero a la japonesa, ¿no? Intentaron coger a los mayores científicos, los científicos más prominentes, por mucho que hubieran hecho actos deleznables, siempre que eso les supusiera una ventaja para los estadounidenses, pues se les perdonaba. Es un poquito, haciendo otro paralelismo más, quizás lo que hicieron con von Braun en Alemania. Sí, era el jefe de los V1, los V2, hizo todo el programa de cohetes, utilizó mano de obra esclava, pero como tenía muchísima información de cómo hacer cohetes, precisamente. Y de hecho, creo recordar que hay un dato que de toda la gente que trabajó en el Escuadrón 731 y los que también eran satélites, es lo que tú has dicho, ninguno fue juzgado, ninguno fue condenado a muerte, menos los 12 que fueron juzgados por los soviéticos. Es decir, fueron capturados por los rusos y fueron juzgados en los juicios de Jabarov, que totalmente diferentes a los juicios de Tokio, y fueron los únicos que fueron condenados. Para que veamos también un poquito cómo funcionaban unos y cómo funcionaban otros. Esa gama de grises que estamos hablando todo el rato. Al final, Andreu, es lo que decimos siempre, continuamente en este canal, ¿no? La Realpolitik. La Realpolitik. Lo pondremos en logotipo, al final. Ahí estamos, al final será el nuevo nombre del canal. Pero funcionaba antes y funciona en nuestros días. Y al final juicios de moral y tal no existen. Al final es lo práctico, se impone a lo moral. Y es así, es triste, pero es la verdad. Y en aquellos tiempos se encontraban ya en el contexto de la Guerra Fría los experimentos y los diferentes conocimientos que habían adquirido el señor Shiro Ishii y su escuadrón, pues los estadounidenses consideraban que eran útiles para confrontar al nuevo enemigo que se atisbaba en el horizonte, que era, como tú has dicho, pues la Unión Soviética. Que la moral no te quite una buena razón de Estado, decían. Bueno, pues... Andreu, ¿sí? ¿Más apuntes? Una última cosa ya, y concluyo ya con este escuadrón, y es que no se supo nada, pero nada, de la existencia del Escuadrón 731 hasta la década de 1980. Fue prácticamente un secreto, hasta que en 1980 un hombre que había formado parte de este escuadrón, llamado Yoshio Shinosuka, Parecen los animes. Sí, de Doraemon, sí. Doraemon, sí, parece Doraemon. Pues Yoshio Shinosuka, un soldado que había formado parte de este escuadrón, finalmente reveló que él había formado parte del Escuadrón 731 y la clase de experimentos que habían realizado en un contexto en el cual, por parte de China, diferentes personas, habían demandado al Estado japonés culpándole de diferentes atrocidades. En ese momento es cuando el señor Yoshio Shinosuka arrojó un poco de luz en lo que todo el mundo... Y sobre todo un hilo de donde tirar para que se diera a conocer todo lo que habían intentado ocultar. Y lo habían intentado ocultar no solo los japoneses, sino precisamente lo que estamos comentando, los propios estadounidenses. Clasificaron muchos de los documentos que tenían respecto a esto para poder tener a esos científicos y que la opinión pública no pusiera el grito en el cielo. Y todo concluye, Andreu, en el año 2005,
en el momento en el que hubo este testimonio fue prácticamente un escándalo, y finalmente en el año 2005 se produjo la histórica sentencia de la Corte Suprema japonesa, donde, ¿no?, reconocía que se habían llevado a cabo estas atrocidades, pero decía que no estimaba llevar a cabo ningún tipo de reparación económica a China por, ¿no?, este tipo de experimentaciones que se habían realizado en suelo chino. Por lo tanto, vemos como la herida continúa abierta entre China y Japón, y en este contexto los chinos han creado una serie de instalaciones, los antiguos campos donde se experimentaba, que sirven en la actualidad pues como un campo puramente museístico. Y aquí concluye este triste episodio. Bueno, triste, pero interesante y lleno de datos muy específicos, quizás. No es de los podcasts más amigables que hemos hecho, pero al final la historia la componen historias buenas, historias malas e historias grises. Pues si no tienes más apuntes que añadir, muchísimas gracias por tu aportación, Álvaro. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo, y espero que nuestros oyentes y televidentes, si lo estáis viendo por YouTube, también os la habéis aprendido cositas. Y decirlo de siempre, si no habéis escuchado nuestros últimos podcasts, especialmente el de Oppenheimer, os invitamos a hacerlo. Si os ha gustado, podéis suscribiros, darle like, campanita, compartirlo con vuestros amigos, familiares, amantes de la historia, que seguro que les encantará. Y dicho esto, muchísimas gracias, y el me gusta. Siempre ese dedito hacia arriba. Profesor Álvaro Cortés, muchísimas gracias por tu aportación. Nos vemos en el siguiente, y a todos vosotros, muchísimas gracias también. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.